a todos por acá, mi nombre es Roberto Cárdenas, soy estudiante de Medicina de la Universidad de Antioquia y hoy estamos aquí para una nueva dosis de Solo Medicina. Hoy tendremos un tema propuesto por uno de nuestros suscriptores, Nicolás Morales, y es el tema de fisiología renal, un tema bastante importante e interesante y que como alternativa pedagógica para el día de hoy decidí hablar sobre los diuréticos más importantes en la clínica. Si el tema te interesa te invito a quedarte y a escuchar la explicación. Vamos, acompáñame a verla. Y bueno, colegas, hablemos entonces de fisiología renal. El riñón es un órgano retroperitoneal encargado de la filtración de la sangre, del filtrado sanguíneo, y básicamente lo hace mediante estas estructuras. La nefrona, que tiene básicamente unos túbulos en los cuales se reabsorbe ese material que no se quiere que se pierda por orina. Tenemos entonces, como vemos en imágenes, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector, que finalmente convergen en la papila renal, para luego pasar a los cálices menores, cálices mayores y finalmente en esta pelvis renal, donde empieza a formar el ureter para seguir con la vía urinaria. Y es que el riñón funciona básicamente como esto, como un colador, ¿sí? Una estructura que retiene ciertas cosas y que deja pasar otras muchas. Y es que tenemos un tubo donde básicamente se encuentra el filtrado glomerular y otro donde tenemos el torrente sanguíneo. Y esa red del colador, como le hemos decidido llamar, es la que se va a encargar de discriminar qué pasa desde este compartimiento al compartimiento sanguíneo. Y es que únicamente pueden pasar esas estructuras que tengan como tal un poro, un agujero, el cual atravesar y que les permita llegar desde un punto a otro, de esta manera. Y esa función de red la cumple básicamente la célula que contornea, que rodea, que tapiza, que forma todos esos conductos. Túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal, asa de Henle. Y esos poros no son más que transportadores, que permiten el paso de estructuras desde un compartimento, como ya mencionamos, hacia el otro. Tenemos que estos transportadores renales son bastante abundantes. Y por eso he decidido, como mencioné en la introducción, tomar como medida pedagógica el hablar de los diuréticos de mayor uso clínico, para no únicamente hablar de fisiología renal, sino también de una aplicación clínica de este tema, que es lo que al final de cuentas nos importa. En este orden de ideas tenemos entonces que los diuréticos más utilizados se clasifican en estos 5 grupos: inhibidores de la anhidrasa carbónica, diuréticos de asa, diuréticos tiacídicos, ahorradores de potasio u osmóticos. Y bueno, hablemos primero de los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Este bicarbonato, producto de un filtrado glomerular inicial, interacciona con un ion de hidrogenión producto del metabolismo celular que explicaremos más adelante. Y estos dos sujetos reaccionan para formar finalmente CO2 y agua, que es un proceso mediado por la protagonista de esta novela, una enzima, la anhidrasa carbónica, que facilita este paso. Una vez acá, el CO2 atraviesa la membrana celular por difusión pasiva e interacciona dentro de la célula con el agua que está en este sitio y hace la misma reacción pero en el sentido contrario. Sí, señores, del mismo modo pero en el sentido contrario, y termina formando bicarbonato e hidrogenión mediante también la colaboración de esta enzima, la anhidrasa carbónica. Este hidrogenión, producto de este metabolismo celular, es intercambiado por un transportador antiporte con sodio. El sodio entra y el hidrogenión sale, simplemente para continuar con este ciclo mediado por la enzima protagonista en este punto. El sodio absorbido mediante la interacción con el hidrogenión sale por la parte vasolateral de la célula con ayuda de otro transportador en intercambio con potasio, es decir, la bomba sodio-potasio. Y el bicarbonato sale de la célula en intercambio con cloro. Y estos iones incluidos en estos intercambios, es decir, potasio y cloro, salen nuevamente de la célula mediante un canal específico para cada uno. Ahora bien, cuando adicionamos un fármaco inhibidor de esta enzima anhidrasa carbónica, cortamos como tal este ciclo que ya mencionamos, de pasar constantemente de bicarbonato e hidrogenión a dióxido de carbono y agua y viceversa, con lo que indirectamente entonces quitamos este sustrato necesario para que el sodio ingrese a la célula, es decir, bloqueamos este transporte y de esta manera mantenemos al sodio dentro del tubo y al agua también, que al no poderse absorber por este inhibidor que hemos administrado, simplemente va a discurrir por los tubos y finalmente el paciente va a terminar orinando. Ahora bien, hablemos de los diuréticos de asa. Resulta que estos actúan en la rama ascendente del asa de Henle, que es básicamente la que absorbe los iones. Tenemos entonces diferentes iones como tal
en ese sector, pero tomemos para esta explicación el cloro, el sodio y el potasio, que entran a la célula mediante un transportador importantísimo en esta región, el sodio potasio 2-cloro. Y una vez dentro de la célula, tenemos como tal que ese potasio sale nuevamente por un canal específico para él, para mantener este ciclo, mientras que el sodio sale de la célula mediante un intercambio con potasio, mediante la bomba sodio-potasio. Por su parte, el cloro sale simplemente por un canal específico para él. Y este equilibrio, esta concentración de sales a nivel del plasma, a nivel de la sangre, termina atrayendo agua para la reabsorción de esta también por vía paracelular. Sin embargo, si agregamos un fármaco que bloquee este transportador, el sodio potasio 2-cloro, como por ejemplo la furosemida, que es un diurético de asa, vamos entonces a bloquear obviamente este transporte, por lo que en la luz del tubo se va a concentrar entonces el cloro, el sodio, el potasio y el agua, que como ya mencionamos entonces van a discurrir por este tubo, por este conducto, y el paciente va a terminar orinando nuevamente. Estos son los diuréticos más potentes que hay, los diuréticos de asa. La furosemida es bastante efectiva, porque sabemos que por lo menos aquí estamos jugando con 3 iones, y por eso tiene bastante efectividad en su efecto diurético. Hablemos ahora de los diuréticos tiacídicos. Resulta que estos actúan en el túbulo contorneado distal, donde tenemos, por ejemplo, estos dos iones, el sodio y el cloro, que ingresan a la célula mediante un transportador conocido como sodio-cloro, un transportador sin porte, ambos iones en el mismo sentido. El cloro, por su parte, sale por un canal exclusivo para él hacia el torrente sanguíneo, mientras que el sodio sale intercambiado con potasio por la bomba sodio-potasio nuevamente, que se han dado cuenta es protagonista en el mantenimiento de todos los sistemas. Y este potasio que ha ingresado a la célula sale nuevamente por un canal en la región vasolateral, nuevamente hacia el torrente sanguíneo. Finalmente, esta concentración de sales en el plasma sanguíneo, en el intersticio en general, va como tal a atraer agua, que finalmente va a mediar entonces no solamente la reabsorción de sales, sino también de líquidos, como hemos mencionado en ejemplos anteriores. Pero si esta vez agregamos un fármaco que bloquee este transportador sodio-cloro, vamos entonces a tener un mismo efecto como los anteriores, y es que se van a concentrar en la luz del tubo, esta vez el túbulo contorneado distal, iones como sodio, cloro, y también se va a concentrar agua, que van a discurrir por este conducto hasta finalizar toda la vía, y nuevamente vamos a tener el mismo efecto en el paciente, es decir, la micción. Hablemos entonces ahora de los diuréticos ahorradores de potasio, y tenemos entonces que hablar necesariamente de un mediador bastante importante, que es la aldosterona, un mediador producido en la capa glomerular de la glándula adrenal bajo diferentes estímulos, como por ejemplo los altos niveles de potasio o la angiotensina 2, producto de un sistema bastante importante que es el sistema o el eje renina-angiotensina-aldosterona, que pueden ver en otro video de este canal, cuyo link dejaré en la descripción de este. Pero bueno, lo importante es que esta aldosterona, al ser una hormona lipofílica, lo que hace básicamente es que puede ingresar directamente a la célula, finalmente después de distintos procesos llegando hasta el núcleo, estimulando promotores, factores de transcripción para la transcripción, la replicación de diferentes genes, diferentes regiones del DNA, que a final de cuentas van a generar un aumento en la expresión de canales de sodio en la membrana luminal de la célula del túbulo colector y aumento de los niveles de esta bomba sodio-potasio ATPasa, ojo, en la cara, en la membrana vasolateral de estas células del túbulo colector, que a final de cuentas van a favorecer entonces la entrada de sodio desde la luz y el paso hacia el torrente sanguíneo, hacia el intersticio, mediante su recambio con potasio. Pero ojo aquí, este potasio, como en los casos anteriores, no es regresado por una bomba o por un canal exclusivo para él, sino que esta vez es expulsado hacia la luz del conducto por un canal exclusivo para potasio. Ojo ahí que esto es bastante importante y distinto en este sistema. Finalmente entonces, el aumento como tal de estas concentraciones de sodio a nivel del torrente sanguíneo, o más bien del intersticio como tal, va a atraer el paso de agua por vía paracelular, cumpliendo así su objetivo de reabsorción de solutos y solventes. Pero este sistema lo podemos bloquear en dos puntos fundamentales, con dos tipos de fármacos distintos. Y es que tenemos en primer lugar los inhibidores de estos canales de sodio exclusivos, que a final de cuentas van a inhibir esa entrada del sodio que de una u otra manera nos va a cortar el funcionamiento
funcionamiento de este sistema. Pero ojo, también podemos inhibirlo de otra manera, y es que básicamente podemos suministrar un mediador que sea un antagonista de esta hormona, de tal forma que impida que ella se una a los receptores presentes en el núcleo, y de esta manera inhibe la transcripción génica, y con ello no se aumentan los niveles ni de transportador específico para sodio ni de bombas sodio-potasio TPase, con lo que definitivamente bloqueamos este mecanismo de reabsorción de iones y de solventes, como por ejemplo el agua. El efecto final de este bloqueo es la concentración de sodio y agua a nivel de la luz tubular en la nefrona, y ojo acá que por eso se llaman ahorradores de potasio, y el mantenimiento de estas concentraciones de potasio a nivel del torrente sanguíneo o del intersticio, es decir, ya no se están eliminando hacia el túbulo como tal, y es por ello que reciben el nombre, reitero, de ahorradores de potasio. Sin embargo, a final de cuentas, esta concentración como tal de sodio y de líquido como tal en la luz del tubo va a generar que este corra con todos los casos que hemos visto, y básicamente el paciente va a terminar nuevamente orinando, que es el objetivo puntual de esta alternativa farmacológica. Finalmente tenemos los diuréticos osmóticos, que funcionan muy distinto en cuanto a su mecanismo que el resto de los diuréticos que hemos visto, y actúan principalmente, como vemos en pantalla, en el túbulo contorneado proximal y, ojo, en la rama descendente del asa de Henle, no como los diuréticos de asa, tales como la furosemida, que funcionan en la rama ascendente. Ya veremos por qué esto funciona en la descendente en la explicación de este mecanismo. Como observamos y como hemos visto, hay muchos iones que pasan desde la luz del tubo hacia el torrente sanguíneo o hacia el intersticio mediante transportadores específicos que básicamente facilitan, como ya mencionamos, su paso desde un compartimiento hacia el otro, atravesando esta red que conocemos como célula, que retiene o deja pasar ciertas sustancias dependiendo de las necesidades o de las órdenes que reciba. Pero en esta alternativa nosotros suministramos un componente, un soluto, un fármaco, lo que sea. Total, es algo que no tiene un transportador específico para ser reabsorbido. Es decir, no puede entrar o no puede pasar desde la luz del tubo hacia el intersticio o hacia el torrente sanguíneo. Y este efecto, a final de cuentas, nos va a generar una presión osmótica en este compartimiento, que a final de cuentas esa concentración de solutos va a generar simplemente por ósmosis el paso de agua de este intersticio hacia la luz del tubo, lo que va entonces a concentrar en este lugar tanto el fármaco que hemos suministrado como lo que hemos logrado sacar de este torrente, de este intersticio, y es el agua, que a final de cuentas va a discurrir por este tubo hasta el final de la vía, y el paciente va a terminar nuevamente orinando, que nuevamente es el efecto que siempre queremos con estos diuréticos. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el contenido. Si así lo fue, les invito por favor a suscribirse, a darle un like, a tocar la campanita de notificaciones y a comentar. Recuerden, siempre comenten sobre qué tema les gustaría que habláramos en un próximo video. Miren que el día de hoy tratamos un tema propuesto por uno de nuestros suscriptores. El próximo puede ser tú, así que por favor comenta. Y bueno, no siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Y recuerden, solo medicina. Chao, chao.